Amén. Buen día, hermanos míos, ¿cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a esta nuestra casa. Que esta hermosa mañana podamos escuchar la voz del Señor en nuestros corazones. Que su palabra nos edifique, y mientras los niños van pasando a la reunión que tienen hoy, una reunión especial, nos van a festejar por el Día del Niño. Nosotros arrancamos con una semana especial en la iglesia, entonces vamos a ver un episodio especial en la vida de Cristo, y vamos a dar inauguración, digámoslo así. Vamos a iniciar esta semana que acá en nuestro país se la conoce como Semana Santa, ¿no es así? Hoy vamos a hablar sobre la entrada triunfal. Pero antes de hablar de eso, quiero hacerles una pregunta. Cuando escuchan la frase Semana Santa, ¿qué les viene a la mente? Cuando preguntamos esto a diferentes personas, yo he escuchado respuestas de todo tipo. Una de las respuestas que he escuchado es un buen tiempo para viajar. Bueno, es obviamente porque hay feriado, el viernes es feriado, generalmente el jueves dan un poco de tolerancia y viajan, están tranquilos y la pasan bien. Está bien. Otros dicen es que es un buen tiempo para comer pescado y mariscos, porque según la costumbre no se puede comer carne, entonces el pescado es la mejor opción para estos días, hay en abundancia. Cuando preguntas a un niño, lo que le viene a la mente es huevos de chocolate y conejitos de chocolate. Entonces están felices porque van a recibir chocolates. Entonces otros dicen simplemente voy a descansar porque es feriado. Voy a estar en mi cama, voy a ver tele y voy a ver todo eso. Otras personas, tal vez en un extremo, pueden decir, no, ¿sabes qué? Es una fiesta religiosa y cada vez cambia de fecha. Una vez es en marzo, otra vez es en abril. ¿Cómo es eso de que cambia de fecha cada tiempo? Y aparte de eso, te llenan la televisión con puras películas bíblicas. Entonces tienen esa manera de pensar. Como iglesia, amados hermanos, nosotros hemos asumido la tarea de rescatar, si vale el término, la importancia verdadera, ¿no? La trascendencia de todo lo que son los hechos de la última semana de Cristo antes de ser crucificado. La conocemos como la Semana de la Pasión. Otros la conocen como la Semana Santa. No hay problema como tú la conozcas, pero el tema es el siguiente. Al igual que el tiempo de la Navidad, sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero muchas veces la gente está con el corazón abierto y dispuesto para escuchar algo de aquel niño que nació en un pesebre. ¿Y cuál es el mandato que Dios Padre le dio a Dios Hijo para que venga acá a este mundo a pagar el precio por nosotros? Y lo mismo sucede esta semana. El tema de la fecha es discutible, porque en realidad el pueblo judío ayer celebró la Pascua. En nuestro caso, bueno, aprovechamos los días de feriado que tienen un recorrido según el solsticio, y es todo un menjurje, digámoslo así, de fechas. No hay problema, hermanos. Nosotros aprovechamos esta semana que la gente está atenta, que la gente está expectante, que la gente sabe que es una semana especial. Como iglesia hemos asumido la tarea de mostrarles qué es lo que sucedió esa semana. Y hemos visto que es importante que la gente sepa, que lo conozca, que lo viva. Yo creo y considero de manera personal que la última semana del Señor es el culmen de toda la revelación que hay en la palabra de Dios. Porque todas las profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías apuntan en esa dirección, apuntan en este tiempo. Y todo cuanto está en el Nuevo Testamento tiene su base en la muerte y resurrección de Cristo. Hermanos míos, la poderosa obra de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo converge alrededor de un madero, de una cruz de madera, que hasta ese tiempo siempre fue un símbolo de deshonra, fue un símbolo de maldición, de dolor. Cuando el pueblo judío en el tiempo que estaba sojuzgado al pueblo romano veía una cruz, sentía indignación, sentía dolor, porque era la manera en la cual el pueblo romano castigaba
a los malhechores y los exhibían públicamente en las vías de ingreso a las ciudades para que los malhechores no hagan lo que ellos habían hecho. Entonces eran expuestos y tardaban días, agonizaban durante largos días mientras estaban crucificados y gritaban. Imagínense caminar por la entrada principal a la ciudad y ver cruces con gente que está agonizando, gritando, sufriendo, muriendo. Era un símbolo de afrenta, un símbolo de dolor, muchísimo dolor. ¿Y por qué digo de maldición? Porque la misma palabra dice, maldito aquel que muere colgado en un madero. La misma palabra lo dice. Entonces, hasta ese momento, siempre fue considerada la cruz como lo peor que te podía pasar. Pero hermanos, la poderosa obra de nuestro Dios transformó esa visión para nosotros. Ese madero de maldición, de dolor, de deshonra, se transformó en una cruz que simboliza para todos nosotros amor incondicional. Esta cruz representa esperanza, esperanza de vida. Una vida nueva y abundante que el Señor nos da tras derramar su sangre. Si nosotros acudimos a Cristo Jesús, reconocemos nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de Él como Salvador, hermanos míos, tenemos esperanza de vida eterna y somos aceptos delante del Padre por la obra que Cristo hizo, por su sacrificio en la cruz, por haber pagado el precio que nadie podía haber pagado. Esa cruz de afrenta se convierte para nosotros en una cruz de esperanza. Esa cruz de maldición se convierte para nosotros en una cruz de bendición. Esa cruz de dolor se transforma para nosotros en amor incondicional y eterno. Y podemos disfrutar de esto, hermanos míos. Y la gente necesita escuchar esto, necesita entender qué es lo que el Señor hizo. Esa es la poderosa obra de Dios. Este periodo que conocemos como la Semana Santa, la Pasión de Cristo, se inaugura un domingo como hoy. Un domingo en el cual Jesucristo entró a la ciudad santa sentada en un pollino. Y hoy quiero que juntos podamos comprender la importancia de este relato. Porque no solamente es la inauguración de una semana, es también el cumplimiento de una de las semanas profetizadas por Daniel, que aún esperamos que se cierre. Debemos comprenderlo. Yo los animo a que lo podamos vivir, a que podamos palpar todo lo que el Señor ha hecho este tiempo. Y alguna vez les he dicho de que cuando hay un relato en los 4 evangelios, presten mucha atención. Porque si los 4 evangelistas están hablando de un tema, es porque es algo importante. Y el relato de la entrada triunfal lo encontramos en los 4 evangelios. En Marcos 11, en Lucas 19, en Juan 12. Pero les pido que vayamos a Mateo 21 y vamos a leer esta parte. Mateo 21, versículos 8 y 9. Mateo capítulo 21, versículos 8 y 9. Abrimos la palabra de Dios, escuchamos su voz y nos dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Algo que a mí me gusta mucho hacer es estudiar los evangelios en un panorama. Si tú tomas los 4 relatos y los unes, vas a entender muchísimo más y vas a encontrar la profundidad de lo que sucedió en ese momento. Vamos a ver un poco qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Jesús estaba en el lugar donde él residió por mucho tiempo, en Capernaum. Y él comenzó su jornada para ir al tiempo de la Pascua en Jerusalén. Y ese camino era extenso. Y hay un cruce de camino
antes de llegar a Jerusalén, que se divide entre Betfagé y entre Belén, ¿no? Y ese lugar también lleva a un lugar conocido como Betania, muy cerca de Jerusalén. Entonces, cuando vemos los evangelios entendemos que Jesús se alojaba en Betania, en la casa de los hermanos de María, Marta y Lázaro. Ellos recibían no solamente a Jesús, sino también a los discípulos del Señor. Y Jesús se alojaba en ese lugar. Cada mañana temprano despertaba y salía nuevamente hacia Jerusalén, una caminata de 3 kilómetros. Y cada día pasó algo diferente y algo especial. Y ahí es donde nos encontramos. Ya pueden imaginarse qué es lo que estaba pasando. Ahí está Jesús, está en Betania. Hay mucha gente en ese tiempo, porque la ley de Moisés mostraba que todos los hebreos, en ese tiempo los judíos, debían converger en Jerusalén para celebrar la Pascua. Era una fiesta especial para ellos. Tenían el mandato de acudir a esa fiesta. Entonces estaba lleno de gente. Y como este era un lugar de paso, pues ahí también se encontró mucha gente. Ahí estaba Jesús en Betania e inició su camino hacia Jerusalén. Y si uno ve el panorama de lo que sucedió cronológicamente, Jesús había resucitado recientemente a Lázaro. Entonces había mucho agradecimiento de la familia hacia Jesús. Y no solamente había agradecimiento, la gente es muy expectante de este tremendo milagro de resurrección. Y cuenta la palabra que muchos estaban alrededor de la casa de Lázaro viéndolo. Algunos asombrados, y los fariseos haciendo un complot para matar a Lázaro, porque era una evidencia de que Jesús tenía poder. Y allí estaba mucha gente en Betania. Y cuando Jesús comenzó su marcha hacia Jerusalén, esa gente que estaba ahí comenzó a caminar junto con Jesús. Entonces no estaba solo, estaba acompañado de los discípulos, estaba acompañado de una multitud de gente y estaban ahí con Jesús caminando. Y como ese tiempo ya estaba pronta la Pascua, también había gente llegando a Jerusalén. Entonces se encontraron muchas personas en ese lugar. Y seguramente la gente de Jerusalén también escuchó, se anotició que Jesús estaba llegando. Entonces tenemos gente saliendo hacia Jerusalén, gente saliendo de Jerusalén, gente en el camino que está atento a lo que está pasando ahí. Y Jesús, en ese momento, mandó a 2 de sus discípulos a ese lugar que les dije, Betfagé, a que traigan un pollino con su asna, con su mamá, para que él pueda montar en ese pollino. Y esto llama muchísimo la atención, porque ustedes van a ver que Jesús hace 2 ingresos triunfales. Ese es el primero, en un pollino. El siguiente será en un caballo blanco, para reinar por los siglos de los siglos. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? La palabra nos enseña que quien entra montado en un caballo es para la guerra. Y Jesús vendrá a ese tiempo para cumplir la palabra. Pero quien entra en un pollino, entra para la paz. Y Jesús fue conocido como príncipe de paz. Y había muchas profecías que hablaban de este momento. Y ahí estaba Jesús montado en un pollino, camino a Jerusalén. Los discípulos tendieron sus mantos en el pollino para que Jesús pueda sentarse. Y quiero que por un momento puedan imaginar esta escena. Si el pueblo de Israel desde muy pequeño era instruido, aprendían a leer y escribir con la Biblia. Bueno, ellos con el Antiguo Testamento, ¿no? Con la Torá sobre todo. Ellos aprendían a leer con esto. Entonces conocían las escrituras, conocían las profecías. Y pónganse por un momento en las sandalias de los discípulos. Ahí en medio de la gente que comenzaba a animarse, viendo a Jesús entrar a Jerusalén montado en un pollino. Imaginen por un momento la emoción que ellos sintieron. La emoción de la gente que recibía a Jesús. La emoción de la gente que acompañaba a Jesús. Estaba muy cerca al monte de los Olivos. Muy, muy cerca. Ese monte con tanta trascendencia.
Y ese monte de los olivos era el paso para entrar hacia Jerusalén. El mejor lugar para que la gente se amontone y vea cómo Jesús entraba montado en ese pollino. Y ahí la gente se despertó. Y la gente se emocionó. Quiero leerles este relato de los 4 evangelios. Los he unido para que ustedes puedan sentir la emoción de la gente en ese momento. Ok, está tomado de los 4 pasajes que les dije, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Escuchen con atención. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Puedes sentir la emoción de la gente en ese momento? ¿Puedes sentir la emoción de la multitud que está acompañando a Jesús, que está recibiendo a Jesús, que están atentos a todo lo que está pasando? ¿Y sabes qué es lo más intrigante tal vez? Que en medio de todo ese momento de emoción, siempre habrá gente apática, que a toda costa desean apagar un tiempo de alegría, de gozo y de avivamiento en el pueblo. No te sorprendas cuando eso suceda. ¿Sabes quiénes fueron en ese tiempo? Los fariseos. Lucas 19:39 nos habla de este momento, cuando Jesús está entrando y allí están los fariseos, molestos porque están viendo a la gente alegre porque Jesús está entrando en un pollino y lo aclaman como el Hijo de David, como aquel que iba a traer salvación. Dice Lucas 19:39 y 40, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Imagínense la respuesta que Jesús les dio. Imaginen la cara de estos fariseos. Hermanos míos, ¿cuál es la disposición que tienen ustedes para esta Semana Santa? Para esta Semana de la Pasión. ¿Quieren escuchar la mía? La mía es poder meditar en la palabra. Poder meditar en las Escrituras. Y entender día a día lo que Jesús hizo. ¿Sabes? Si tú lees lo que Jesús hizo cada día, podrás decir: wow, qué impresionante, cuánta enseñanza, cuántas cosas hermosas, cuánta obra poderosa. Esa es la mía. Gozar la última semana del ministerio de Jesús y de lo que significa esta obra poderosa. Si tal vez la disposición de alguien acá es descansar y aprovechar al máximo este feriado largo, olvidarte del mundo, las preocupaciones, el trabajo, está bien. No te sientas condenado. Sabes, yo también estoy cansado, yo también tuve unos meses terribles, muchas dificultades, problemas, enfermedades, pero también necesito descanso al igual que tú. Pero yo quiero animarte a que cambies un poco tu perspectiva y dejes que la palabra del Señor traiga sanidad a tu vida, a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu corazón, a tu mente, a tu alma, a todo tu ser. Y que tu descanso sea en el Señor. No de los afanes del mundo, sino en el Señor.
Y que tú tengas la disposición de aprovechar al máximo la posibilidad de aprender, de vivir lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó en esta última semana. Que lo vivamos, que disfrutemos. Y hoy yo deseo concentrarme en dos simples puntos importantes que nos van a mostrar este episodio que inaugura esta semana de la pasión de Cristo. El primer punto es en Jesús y la multitud. La reacción de esta multitud. Quiero que recordemos la reacción de la multitud y de Jesús. Pero no en ese momento, un poco antes, unas semanas antes en realidad. Cuando Jesús se disponía a afrontar la jornada para ir a Jerusalén, para el cumplimiento de su primera venida, con todo lo que esto representaba. Jesús se encontraba en una región, ya de paso, camino de Capernaum hacia Jerusalén, en un lugar llamado entre Samaria y Judea. No sé si se reconoce este lugar. Y en este camino hay un relato que debe llamar nuestra atención. Lucas 9:51. Lucas 9:51 nos habla de Jesús. Y dice algo muy importante. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mira, escucha las palabras del evangelista cuando se cumplió el tiempo. ¿Sabes? Hubieron muchas ocasiones cuando la gente quiso matar a Jesús. Quisieron lanzarlo para despeñarlo. Tuvo mucha gente que quiso hacerlo. Pero no era el tiempo, no era la manera, no era el modo en que estaba dispuesta a su muerte sacrificial. Y llegó el tiempo. Se cumplió el tiempo. Cuando él iba a ser recibido arriba, dice Lucas. Y quiero que escuches esta frase. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Quiero que trates de imaginar la disposición de Jesús para todo lo que él tenía que afrontar. ¿Sabes? No era algo desconocido para Cristo. Cristo sabía lo que iba a pasar. Cristo sabía cuánto iba a padecer. Es más, hubo un momento en el cual Jesús tuvo una conversación con los discípulos y les dijo, de la copa que yo he de beber, ustedes no pueden hacerlo. Jesús conocía perfectamente de qué copa se estaba hablando, de la copa de la ira de Dios. No sé si alguna vez tú pasaste por un tiempo difícil, en el que tú dijiste, yo sé lo que me espera. Sé que es un momento duro, un momento difícil. No quiero ni siquiera levantarme de la cama para empezar este día. No quiero hacerlo. Pero debes hacerlo. Sabes que viene algo complicado, algo que no te gusta, pero necesitas afrontar y enfrentar esto. Jesús te entiende más que nadie. Porque él conocía con lujo de detalles y de antemano todos los tormentos que iba a pasar. Porque si tú lees los salmos, lees los profetas, describen con detalle todo lo que iba a pasar. Los golpes que iba a recibir, la manera en la cual iba a morir, qué iban a hacer con su ropa. Todo está descrito perfectamente. Jesús conocía esto. Conocía la angustia, el flagelo que lo esperaba. Pero ¿sabes? Él tuvo gozo. Y ese gozo le fue refrescado en el huerto de Getsemaní cuando estaba clamando al Padre que pasara de él esa copa. Porque dice Hebreos que un ángel se le presentó y por la gloria puesta delante de él, decidió afrontar la cruz. ¿Sabes cuál es ese gozo puesto delante de Cristo? Todos nosotros. Entonces Jesús afirmó su rostro para ir y sufrir lo que él tenía y sabía que iba a pasar por cada uno de nosotros, por ese amor incondicional.
Esta frase es tan interesante porque es tan completa que encierra no solamente un mensaje de un rostro endurecido, sino de alguien en quien no encuentras ni siquiera una pizca de duda. Y él subió a Jerusalén decidido a afrontar la cruz por amor a ti. Si tú estás pasando por un tiempo duro, el Señor quiere animarte, quiere decirte que sigas adelante y que tomes su ejemplo. Afirma tu rostro. Ten una actitud decidida y fortalecida y de manera continua, porque a su tiempo tú cosecharás todo lo que estás sembrando hoy. Cristo está cosechando todo lo que hizo en la cruz del Calvario. Y todos juntos un día daremos la gloria al Cordero delante de su trono. Cristo afirmó su rostro para afrontar la cruz por nosotros. Ahora, ¿cuál es la actitud de la gente? La gente que estaba acompañando al Maestro. Pues toda la multitud de los discípulos, los que acompañaron a Jesús, los que fueron con él desde la región donde estaba alojado, desde Betania, comenzaron a subir con él. Y se gozaron. Y si tú lees lo que ellos decían, ellos comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Tú sabes el corazón de los discípulos. Ellos habían sido testigos de las grandes maravillas que Jesús había hecho. Cuando estaba llegando a esta región, había sanado a ciegos. Había resucitado a Lázaro. Jesús hizo milagros impresionantes y la gente estaba maravillada. Y no solamente por los milagros, por la enseñanza de Jesús, por cómo enseñaba con autoridad. Y la gente acompañaba al Señor y se gozaba y comenzó a alabar a Dios. Daba grandes voces. Y esa multitud se juntó y fue muy numerosa. Y la emoción en sus corazones hizo que se sacaran los mantos y lo tendieran para que Jesús pasara sobre sus mantos. Otros cortaban ramas y lo tendían en el camino. Era una costumbre muy interesante para exaltar a los reyes, a las autoridades que pasaban por el camino. ¿Sabes a qué me hace recuerdo esto? A un pueblo agradecido. Yo quiero preguntarte si tú pudieras recordar todas las maravillas que Jesús hizo por ti, que obró en ti, ¿cuánta alegría sentirías? Ellos fueron testigos de las maravillas de Cristo. Y su alegría fue tan grande que no sabían cómo más honrar a su Señor. ¿Qué pesa en ti ahora? Ahora que recuerdas la obra de Cristo en tu vida, los milagros del Señor en tu vida, el amor de Cristo por ti, ¿qué pesa más en tu vida? Que el gozo nos llene hoy, como esta gente que se gozaba. Y ellos tuvieron acciones bien interesantes y particulares. Como les dije, tendieron sus mantos, primero sobre el lomo del pollino y otros en el camino. Y los demás, como expresa en realidad a Marcos, tendieron como una cama de follaje, un camino de follaje para que por ahí pasara el Señor. Sin duda alguna, hermanos míos, ese fue un camino triunfal. Por eso se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué momento más hermoso! Y aquí, el segundo punto en el cual me quiero concentrar. La alabanza de la multitud. Y quiero que escuches esto. Lucas 19:37, te lo leo una vez más. Lucas 19:37 nos dice, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto.
Cuando habla de los discípulos, es toda la gente que acompañó a Jesús y daban grandes voces, vociferaban de las grandes maravillas que habían visto. Eran los discípulos de Jesús los que recordaban todas las maravillas. Y aquí quiero hacer una aclaración. A veces cuando hablamos de los discípulos pensamos que solamente son 12. No es así, hermanos. Apóstoles fueron 12. Discípulos Jesús tenía muchísimos. Muchos. Discípulo quiere decir que camina con. La gente que caminaba con Jesús fueron discípulos de Jesús. Y de entre esa multitud Jesús escogió a 12 para enviar a los apóstoles. Entonces había una multitud que alababa a Dios, que fueron testigos de los prodigios del Señor. Tú, hermano mío, ¿tienes la certeza de todas las cosas buenas que te han sucedido? ¿Tienes la certeza de que el Señor Jesucristo obró en tu vida? Tú puedes dar gracias al Señor. Escucha la alabanza del pueblo. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hoy, hermanos, podemos entender que la obra de Jesús en la cruz del Calvario produjo paz para con Dios. Hoy podemos entrar confiados delante del trono por la gracia de Cristo. Gracias a nuestro Salvador. Su obra fue completa. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su obra. Esta palabra es interesante. Está escrita aquí, Hosana. ¿Saben qué es lo que significa? Es una palabra muy, muy llamativa. Y esta palabra está tomada de los Salmos. Hay una sección en los Salmos entre el 113 y el 118 que se conoce como el Gran Jalel. Y ahí está esta palabra. Y esta palabra es de difícil traducción, pero equivale como a salva ahora. Sálvanos ahora. Y expresa, tiene la carga del clamor de un pueblo que está clamando a su Dios por salvación, por protección, por ayuda de lo alto. Es un pueblo que está atento solamente a la gracia de su Dios. Ellos no pueden hacer nada y su clamor es por salvación. Por eso la expresión Hosana al Hijo de David es una petición al Mesías. Estaba reconociendo que allí estaba el Hijo de David. Le estaba diciendo, salva ahora, Hijo de David, sálvanos. Estaban pidiendo salvación. Y los salmos hablan de eso. Si tú puedes leer estos salmos, entenderás muchas cosas. Ese pueblo estaba clamando para que el Hijo de David los salvara. Y Dios escuchó su clamor. Y lo hizo. La respuesta está en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es impresionante, hermanos. Ahora aquí está el asunto. Aquí está el punto de quiebre. Aquí hay un punto que quiebra mi corazón también. Porque hay algo que me asombra muchísimo. Mira, tú puedes encontrar gente llena de sentimiento profundo que gritaban Hosana al Hijo de David. No solamente los discípulos, la gente que estaba ahí gritaban Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Llenos de gozo, llenos de alegría. ¿Y sabes qué es lo que me llena de asombro? Que mucha de esa misma gente, en cuestión de días,
clamaron algo diferente. ¿Sabes cuál fue el clamor de esta misma gente? Lo encuentras en Marcos 15:14. Y el clamor de Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, cambió a crucificadle. Una vez más se preguntó, ¿qué haré con este hombre? Y la respuesta fue la misma, crucificadle. ¿Sabes por qué este contraste en el clamor me llena de sentimientos encontrados? Porque primero, para que nuestro Señor Jesucristo pudiera salvar, tenía que morir. Para que ese clamor de sálvanos ahora fuera escuchado y fuera cumplido, primero Jesús tenía que morir. Él murió por ti, hermano mío. Él lo hizo para poder salvarte. Ahora entiendes un poco más este clamor de Hosana al Hijo de David. Sálvanos ahora, Señor, sálvanos. El Señor escuchó ese clamor y nos salvó con la muerte de Cristo Jesús. Hermanos, después de escuchar esto, ¿cuál es tu actitud para esta semana de la pasión de Cristo? ¿Cuál es tu actitud para esta Semana Santa? Mi oración, hermanos, es que haya podido transmitirles el gozo para esperarla, para anhelarla, para escudriñarla, para vivirla, de tal modo que tengas presente que Cristo murió por ti por amor. Él se entregó por ti por amor. Y tú puedes encontrar ese amor en cada palabra que Él dio todos los días. Y en especial el jueves, que Cristo recibió o celebró la Pascua con sus discípulos. Porque esa misma noche Jesús clamó al Padre. Esa madrugada fue traicionado. Esa madrugada fue prendido, esa madrugada recibió golpes. Le mecieron la barba. Pasó la madrugada en una celda, en la casa del sumo sacerdote. Fue trajinado dentro de la ciudad, fue flagelado, se burlaron de él. Fue entregado a los verdugos. Fue clavado en una cruz. Fue humillado. Se repartieron su ropa como despojos en un juego de azar. Y Jesús entregó el Espíritu. Nadie se lo quitó. Él lo entregó por amor. Él lo entregó por amor. Y sabes, Cristo dijo, yo tengo poder para entregar y para volver a tomarlo. Porque para que su obra sea completa, Cristo resucitó al tercer día. Y es el cierre perfecto y magistral para una hermosa semana. Hermanos, los invitamos a que puedan acompañarnos cada una de las actividades y los días especiales que hemos programado como iglesia. Para que podamos conocer, disfrutar, vivir y entender la obra de Cristo por nosotros y en nosotros. Amén. Quiero pedirles que puedan ponerse de pie y que por un momento puedas transportarte a esos minutos en que Jesús estaba entrando, sentado en un pollino, y la multitud que lo acompañaba, junto con la multitud que lo recibía, gritaban, Hosana, Hosana al Hijo de David. Sálvanos, Señor. Hoy tú puedes levantar las manos y decir, gracias, Señor, porque me has salvado. Hoy entiendo perfectamente este clamor, sálvanos. Pero también entiendo perfectamente que tú moriste en la cruz para salvarnos.
Gracias, Señor, por tu sacrificio, por pagar lo que jamás podríamos haber pagado nosotros, Señor. Nuestro corazón se humilla delante de ti y te exalta, Señor. Padre, henos aquí como un solo pueblo, expectantes de la enseñanza que tienes para nuestra vida. Yo quiero pedirte, Padre, que tú bendigas este tiempo en el cual aprenderemos más de ti. Quiero darte las gracias, Señor, por la provisión que nos has dado para cada uno de los preparativos que tenemos para estos días. Gracias por las puertas abiertas, gracias por las pruebas también que hemos pasado y que pasaremos, Señor, para que las enseñanzas puedan ser entregadas de manera precisa a la vida de nuestros hermanos. Permite que haya un avivamiento en nuestro corazón, Señor, y que ese fuego se transmita y sea una hoguera que nos muestre la luz de Cristo en nuestra vida. Oh Señor, henos aquí, Padre, henos aquí para gozarnos de tu obra. Gracias por este tiempo de descanso, pero danos la oportunidad, Señor, de disfrutarlo aprendiendo más de ti, de tu palabra, conociéndote más a ti y conociendo tu obra. Te lo pedimos con fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén.